Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pluto Podcast, aquí hablando sobre la doctrina social de la Iglesia y cuál es el alcance que le podemos dar a nuestra realidad actual. El día de hoy nos acompaña Claudio Alvarado y Eduardo Galás. Claudio es abogado, profesor universitario, director ejecutivo del IES. Y vamos a hablar primero, Claudio, contigo para preguntarte, ¿has elegido a Batman como tu superhéroe? Y que nos cuentes así muy cortito, muy fácil, ¿por qué? ¿Cuál es la virtud aquí que destacas de nuestro buen amigo Batman? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando con ustedes en Pluto Podcast. A ver, yo siempre tuve una afición desde niño por Batman. De hecho, una vez molesté a mi mamá de que nunca me... Hijo mal agradecido. Mi mamá de que nunca me había regalado un buen Batman. Y para el día del niño, cuando yo tenía como 20 años, me regaló un Batman, digamos, sacó la espina. Y una de las cosas que me llamaba la atención siempre de Batman es que yo decía el único superhéroe que realmente puede existir. Lo cual yo creo que es discutible. Hay muchas veces de la vida cotidiana, con la madurez uno entiende ciertas cosas, pero claro, me parece que Batman era un superhéroe con todas sus luces y sus sombras. Tenía una historia de vida y una lucha, digamos, ante la adversidad que era digna de destacar, al menos en algunas versiones, porque hay cómics para todos los gustos. Así que sí, fanático de Batman desde niño. Perfecto, gracias Claudio. Eduardo, tú eres sociólogo, profesor universitario también y investigador en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Desarrollo. Bienvenido. Muchas gracias. Y también cuéntanos un poco, has elegido esta franquicia Zelda y a Link como tu superhéroe. Sí, o sea, primero, como Claudio, agradezco mucho la invitación. Mira, la verdad es que la elección fue fundamentalmente arbitraria. O sea, me gustaba mucho Zelda cuando niño, creo que una gran franquicia de juego. Me gustaba la estética. Si le tengo que dar una vuelta así justificatoria de qué tiene de valioso el personaje de Link, disculpa, eh, te puedo contar, el momento geek, que en el mundo de Zelda, como que el poder está dividido en una cosa que se llama Trifuerza, que tiene como tres virtudes, diríamos, ¿no? Y la de Link es el valor, es el coraje, ¿ya? Ese es digamos, su atributo fundamental, ¿cachai? Y supongo que si uno quiere enfrentar la vida política en los tiempos que nos tocan ahora, y no solo la vida política, una virtud que está bien olvidada, siendo que en tiempos antiguos era considerada como la virtud más excelente a la que uno podía aspirar, es la virtud de la valentía. Y definitivamente temas como los que vamos a tocar hoy día requieren y demandan así valentía para encararlos diciendo la verdad y no escondiéndose. Claro, sí, es verdad. Estos temas que son como que de repente están marcados por lo políticamente correcto, por lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Porque el tema que nos toca ver hoy es el tema de las diversidades sexuales, estas agrupaciones que hoy se manifiestan fuertemente en el escenario público, que tienen como un lugar muy asegurado y que creo que se da por hecho, digamos, que su participación y su validez en la sociedad tiene que ser transmutada a una realidad pública, a una realidad estatal, ¿no? Quería partir con esta pequeña reflexión de que evidentemente en la sociedad moderna de hoy partimos de una sociedad que por la democracia y como nos decía Tocqueville nos hace sentir iguales, ¿no? En una igualdad más o menos liberalista, digamos, del sentido de que todos somos iguales ante la ley y que marca fuertemente la intención de todos estos colectivos, ¿no? O sea, las manifestaciones que vemos hoy día es que quieren ser iguales ante la ley, luchan porque quieren casarse, que la ley los reconozca, que además el Estado les alcance esas realidades a través de leyes para que puedan sentirse, como dicen ellos, como que iguales en la sociedad, pero una igualdad que está marcada por la diferenciación. Es como una suerte de paradoja que, que quieren ellos alcanzar y lograr sostener que se reconozca esto en la sociedad, ¿no? Que este discurso de igualdad que se vincula mucho con el discurso de la libertad también, ¿no? También lo que hacen es como un grito, digamos, de sentirse libres, de que hay ciertas instituciones sociales, una de ellas la iglesia, que los está oprimiendo, por así decirlo, ¿no? Hoy yo creo que es casi imposible negar que esto tiene un lugar muy fuerte, muy presente y muy actual en nuestra sociedad y que la iglesia debate todas estas cosas. ¿Querías decir algo? Sí, Claro. sí, varias cosas, la verdad. O sea, con
con la introducción que tú propones como punto de partida de la conversación, se me vienen varias cosas a la cabeza, como quien dice. Lo primero que yo diría es que, dado que comenzaste aludiendo a Tocqueville, es que de una perspectiva tocquevilliana, por llamar de algún modo, o inspirada en ese tipo de autores, a mí me parece que uno tiene que partir reconociendo que el fenómeno democrático, la modernidad democrática, utilizándolo como sinónimo, es un fenómeno esencialmente ambiguo, es un fenómeno que desde luego tiene una cara luminosa, una cara que en términos contemporáneos podríamos decir que le hace justicia a la igual dignidad humana. O sea, hay un principio, digamos, verdadero y justo detrás de ese fenómeno y que creo que no hay que perder de vista. Y al mismo tiempo, la otra cara de la moneda son ciertas manifestaciones más o menos patológicas que se dan y que coexisten con esa igualdad o con esa cara más luminosa que reconoce la igual dignidad humana. De hecho, me parece que esa era, resumiéndolo en virtud de una conversación informal, ¿cierto? La perspectiva que subyace a todo, que viene una perspectiva que invita a ser, como dicen algunos otros autores también, un amigo moderado de la democracia. O sea, que para amar la democracia hay que amarla moderadamente, reconocer sus luces y sus sombras, como también decíamos antes. Y en ese sentido, yo creo que es bueno partir desde ahí, hablando desde un ángulo de esa índole, hablando estos temas, porque son efectivamente muy complejos, requieren muchas distinciones, pero creo que no hay que olvidar de que después distinguiremos cada uno de los asuntos a los cuales tú te refieres, pero que una cosa son las manifestaciones patológicas de esta vida contemporánea en la cual vivimos y otra distinta y que no hay que perder de vista es que al mismo tiempo, si nos vamos a la democracia, por ejemplo, hay un trasfondo verdadero, valioso y el desafío es justamente empezar a hacer esas distinciones, formular los matices o previsiones del caso y luego creo que podremos entrar a conversar de la discusión sobre el matrimonio, que es una discusión del modo en que corresponde tratar a las distintas personas, que es otra discusión, del modo en que determinadas minorías pretenden monopolizar el discurso sobre ciertos temas. En fin, yo creo que hay hartas puertas por donde entrar a estas discusiones, pero dirías ese marco general a propósito de tu introducción. No, evidentemente ese es un tema que tiene muchísimas aristas, que se puede abordar desde muchas perspectivas. Ahora, hay una perspectiva, yo creo que es la primera, y ahora me voy contigo, Eduardo, que es esta realidad que reclaman las personas que se sienten diversas sexualmente. O sea, una realidad que nosotros percibíamos siempre, que la persona se constituye hombre y mujer, hoy parece ya no ser una verdad, digamos, hegemónica, ¿no? Parece estar atacada por esta gente que, como decía, quiere diferenciarse porque se siente, porque se cree de una manera distinta. Y hay un discurso de la Iglesia que es central, que pareciera, bueno, lo voy a decir por el momento así, pareciera negar esta intención de parte de estas personas. Pero se puede reconocer que dentro de lo que ellos proponen, que ellos pueden definir su propio sexo, que ellos pueden redefinirse a partir de su sensación, de su pensamiento, de esta dimensión más extracorporal, por así decirlo, que ellos en estos discursos, que son muchos además, tienen algo de verdad. O sea, sí. A ver, que hay millones de cosas aquí mezcladas, millones. Entonces déjame ver si es que puedo ordenar al menos algunas de ellas. No pretendo tampoco ordenar la conversación entera. A ver, en primer lugar, a ver, aquí hay varias agendas que son aliadas políticas, sin que eso signifique que son teóricamente compatibles entre sí, ¿no? Eso es lo primero, porque uno encuentra juntas, originalmente esto nace como una agenda de reivindicación de la licitud de las prácticas homosexuales. Ese es como el primer punto, si no estoy pensando en Chile años 80 o de ese orden, quizás antes, 70, pero algo así como una reivindicación de una identidad homosexual, ¿no? Y todavía probablemente el asunto homosexual esté en el corazón de esa agenda política, pero que ha ido agregando otras cosas. Luego fue, como tú mencionaste, el matrimonio, surgen otras cosas como la agenda trans, surgen otras cosas como la agenda feminista, que tenía su propia historia muchísimo más extensa, pero que se le plegó en un momento en torno como al movimiento queer en Estados Unidos, en Europa, y eso repercutió también en cómo se organizó eso en Chile. Nosotros sabemos que hay puntos en los que la agenda trans, sobre todo,
ha chocado de frente con algunas versiones del feminismo, que son esto que se llaman los feminismos radicales. Hay algunas interpretaciones del sexo, que son las que entienden que el sexo es un flujo continuo, que chocan de frente con otra manera de tematizar el problema trans, que es la persona que nace en un cuerpo equivocado. Por supuesto, esas dos doctrinas son incompatibles, porque digamos, el tema ya no sería como yo nací, digamos, ¿no? Sino como me siento hoy día en la mañana, en fin. Entonces, aquí hay muchas agendas que tienen un programa político y que hay que tratar temáticamente distinguiendo unas de otras. Pero antes de ser político, yo diría que muchas de estas personas no sienten que fuera político. Hoy quizá tienen una expresión política, no sé si están de acuerdo, digamos. Evidentemente estas agendas están en los espectros políticos, pero antes de eso hay una dimensión personal que ellos reclaman, digamos. Es decir, ¿por qué el mundo no me puede reconocer como yo creo que soy o como yo siento que soy? Pero fíjate que me parece pertinente la distinción o el conjunto de distinciones que propone Eduardo, porque una de las cosas que me parece uno comprende participando en este tipo de discusiones es que a veces hay una distinción más marcada de lo que uno podría pensar entre la experiencia personal o subjetiva de tal o cual persona respecto a las manifestaciones políticas de esas agendas. En concreto, para que se entienda lo que estoy pensando, yo recuerdo hace muchos años haber participado en un debate, me parece que en CNN Chile, a propósito de la discusión en torno al matrimonio, cuando recién despuntaba la disputa al respecto y todavía había un acuerdo al menos superficial, bastante transversal en orden a que el matrimonio seguía siendo una institución fundada, digamos, o propia entre un hombre y una mujer. Y en ese debate yo recuerdo haber sostenido, mejor o peor formulado, un intento de argumentación en defensa de la visión tradicional del matrimonio, y después del programa me llegó un correo de una persona que básicamente, que yo no conozco y nunca conocí personalmente, y que básicamente me decía, una persona que me decía, soy homosexual, y lo que tú dijiste me hizo mucho sentido. No obstante ser homosexual, me parece que el matrimonio y la adopción debiera seguir siendo reservada a los hombres y las mujeres. Y lo comento, obviamente una experiencia puntual, no necesariamente representativa, digamos, tiene una particularidad bien marcada, pero digo que me sirve para ilustrar de que a veces da la impresión de que nosotros asumimos que, por así decirlo, todas las personas homosexuales van a estar de acuerdo con una agenda política determinada, y resulta que no necesariamente es así. Yo creo que es bueno tener a la vista, y creo que para eso ayuda a ese propósito tener presente el tipo de distinciones que proponía Eduardo. De hecho, por lo demás, conectándolo con los temas que nos convocan, o con el corpus de idea que nos convoca, que sería motivación a esta conversación, si uno piensa cómo trata la doctrina social de la Iglesia estos temas, es de un modo caracterizado por las distinciones. Se dicen muchas verdades y verdades probablemente incómodas para el mundo contemporáneo, pero marcado por las distinciones, marcado por los cuidados, recordando que, por ejemplo, las personas homosexuales deben ser tratadas con, quizá Eduardo me corrige si me falla la memoria, respeto, compasión y delicadeza. Digo, aquí hay muchas cosas que tener presente, y que probablemente por no manifestarse de ese modo o por no distinguirse la paja del trigo, a veces se pierde de vista el mensaje que uno quisiera transmitir. Okay. Yo quiero añadir una cosa a eso, y es que tú decías hace un momento que antes que político es un asunto personal, pero justamente no necesariamente antes, pero digo, sí. Hay dos dimensiones, digamos. Correcto. ¿No? Pero ahí justamente es uno ese de los temas que lo que dice Claudio ahora fuerzan a distinguir. O sea, yo distinguiría la experiencia personal de la persona que, por ejemplo, no considera que el sexo que se le asignó sea realmente como coincidente con su identidad, que es una situación muy dramática que viven muchas personas y que tiene consecuencias devastadoras sobre el bienestar, digamos. O sea, es una experiencia personal esa. O la de una pareja de personas del mismo sexo que, digamos, tienen una vida privada, que sienten que están estigmatizados por sus inclinaciones o sus prácticas sexuales o lo que sea. Distinguiría todo eso de la agenda política, que es eso que uno podría llamar así como el lobby del arcoíris, digamos, LGBT+. Claro. ¿Y por qué creo que hay que distinguirlo? Perdón un momento. Es porque, así como la persona que le escribía a Claudio, es alguien que tiene una identidad personal que no dialoga linealmente con esta agenda política, así ocurre también que es completamente distinto
el tipo de tratamiento que yo creo personalmente que tendría que tener, no solamente te voy a decir un católico, debería tener cualquier persona, digamos, razonable, con cualquier ser humano que pertenece a cualquier expresión de las disidencias sexuales, que la que le corresponde a las personas con interés político tener, con una agenda política determinada, y que no es una representación pura, digamos así, de un conjunto de identidades personales. Es otra cosa, es una agenda particular, es una manera específica de tratar un fenómeno que tiene muchas aristas y que es muy complicado. Siguiendo con la decisión que propone Eduardo, con la cual yo, como decía, suscribo plenamente, coincido plenamente, yo agregaría que si vamos a seguir esa distinción y miramos la perspectiva política, uno además se da cuenta de cosas que no son para nada obvias. Por ejemplo, que en Chile la apuesta de llevar adelante el llamado matrimonio homosexual fue una apuesta llevada a cabo por un gobierno de centro-derecha, digamos, había sido planteado antes, pero el que se la jugó por esto, comunicándolo además, dicho sea de paso, de un modo muy singular a su coalición, que se enteró por la prensa en una cuenta pública, fue un gobierno de centro-derecha, el presidente Sebastián Piñera, que no pertenece a ninguna disidencia sexual, que pertenece a una coalición que supuestamente, al menos hasta esa época, era contraria a esa manifestación de la agenda que estamos comentando. Digo, o sea, son aproximaciones y eventuales críticas diferentes las que requieren cada uno de los fenómenos. Claro. Y me parece que esto se pierde mucho de vista y eso colabora a la dificultad que tiene el diálogo en torno a estos temas, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando todo se mezcla y uno quiere decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me parece que hay buenas razones, poderosas razones, con independencia de tus preferencias o prácticas sexuales, para afirmar que el matrimonio debe ser una institución entre hombre y mujer. Si eso no se formula de modo adecuado, la respuesta política suele ser una determinada victimización, digamos, o una especie de, no, es que aquí hay un ataque personal y eso no colabora nada a ningún tipo de diálogo fructífero. Ahora, evidentemente, es una buena distinción, me parece, de inicio hacer esto, ¿no? Es decir, hay una dimensión personal, personas que tienen intereses, que ven realidades concretas, y hay lobbies, digamos, ¿no? Hay gente que instrumentaliza esas realidades para proponer, digamos, una propuesta política. La iglesia o una agenda... Perdón, bueno, o que tienen legítimamente planteamientos que uno considera equivocados y que podemos argumentar razonablemente por qué están equivocados, pero que simplemente cree que es lo mejor, digamos. Eso también existe. No, claro. Ahora, el ejercicio, digamos, si sentamos a la iglesia, digamos, la institucionalidad de la iglesia frente a, por ejemplo, a estos intereses políticos, ¿por dónde creen que habría que empezar a establecer ese diálogo para encontrar lo que podrían decir así, algo así como una cierta verdad en eso que está puesto sobre la mesa? Ya, ahí sí puedo retomar esa primera pregunta que me hacía y que realmente, en el afán por hacer muchas distinciones, no alcancé a abordarla, que es ¿qué hay de verdad en todo esto? Ya. Yo creo que hay un elemento que es crítico, ¿ya? Y es el hecho que es crítico así como para empezar a conversar cuando uno tiene una visión de mundo que no coincide, al menos en los objetivos prácticos, con estos lobbies, ¿ya? Como es mi caso. Y es el hecho de reconocer que muchas personas han sido tratadas de manera digamos, gravosa, cruel, deshumanizante, injusta, etcétera, en razón de sus circunstancias sexuales, y que eso es inaceptable y es injustificable. O sea, efectivamente hay detrás de todo este lobby una justa reivindicación de la dignidad de personas que en su razón de persona tienen la misma dignidad de cualquier otra y que han sido tratadas injustamente. Y que se les trate injustamente, o sea, que cuando se les trate injustamente se pasa a llevar su dignidad no de homosexual, su dignidad humana, digamos, el trato que merecen en cuanto persona, y se les pasa a llevar, pero por un motivo que en este caso tiene que ver con sus circunstancias sexuales. Y para eso yo puedo pensar simplemente en cómo era tratado el tema de la homosexualidad posible en mi curso de colegio, ¿cachai? En que la sola sospecha de que alguien pudiera ser homosexual era motivo, pero de un nivel de burla así escalofriante. Yo pensaba, eso en ese momento cuando estaba en el colegio, digamos, yo no me sumaba a ese coro, confieso, digamos, lo puedo decir con orgullo, pero la verdad es que tampoco me chocaba tanto, porque me parecía que era como la dinámica en torno al tema, y nunca pensé realmente que yo pudiera tener algún compañero en mi curso de colegio mixto, por cierto, que pudiera ser de hecho homosexual. Y ahora mirando para atrás, se me ocurre que hay algunos que muy probablemente lo son, claro. Y me pregunto cuán torturados estuvieron durante los 5 o 6 años en que esta dinámica se prolongó. O sea, ahí hay un elemento que hay que tomarse con absoluta seriedad
y como decía Claudio, con compasión, con delicadeza, con respeto, o sea, en fin, Yo creo que hay otro elemento en esta perspectiva de análisis en la cual entramos en los últimos minutos de conversación, es decir, qué es lo que hay de verdad tras estas denuncias o agendas, y es el hecho, me parece empíricamente comprobable, en la medida que lo admiten estos fenómenos, que la manera de ver la vida, y en particular la vida sexual, que suscribe, que promueve la doctrina sexual de la Iglesia, una manera que supone una estrecha relación, una armonía entre afectividad, sexualidad y procreación, de facto no es practicada por la inmensa mayoría de la población, incluyendo probablemente la inmensa mayoría de los católicos. Ahí hay un desafío que no por eso hace falso el mensaje o la invitación de la doctrina sexual de la Iglesia, pero sí supone un desafío, y es que aquellos que están denunciando algunas de estas cosas, que tienen algunas de estas agendas, comillas, empatizan o le dan voz más o menos razonablemente, más o menos sofisticadamente, pero le dan voz a un modo de vivir la sexualidad que es muy extendido en la sociedad y probablemente que exige repensar muchas de estas cosas, no para cambiar de opinión sobre los principios fundamentales, pero sí para preguntarse básicamente qué se está haciendo mal, digamos. Yo creo que ahí hay otro desafío. Yo recuerdo a propósito de eso un encuentro general que hubo así sobre pensamiento católico, algo así, que hubo hace un tiempo, en el que recuerdo una mesa que era como de afectividad y sexualidad, donde estaban, si no me equivoco, eran Álvaro Ferrer y la Carmen Domínguez los que estaban exponiendo, y no pudieron evitar que la mesa girara hacia el tema homosexual, que en ese momento estaba como, yo diría, despuntando. Y recuerdo que, si no me equivoco, fue la Carmen Domínguez la que dijo, mira, si todo esto me parece muy difícil y está bien, pero realmente yo quería hablar sobre la sexualidad vivida por heterosexuales. O sea, que ella decía, creo que los desafíos primeros están ahí. O sea, claro. Entonces, siempre nos pasa con esto una especie como de trampa, que es que nos vemos empantanados, porque hay personas a las cuales se les juega su identidad y su autocomprensión en esto, nos vemos empantanados en discusiones que son muy complejas, sin haber tenido posibilidad de llevar adelante las conversaciones previas, sin las cuales las respuestas que la Iglesia ofrece a esta clase de problemas se ven súper extraterrestres. Y eso es un problemón. Porque claro, en realidad lo que está en el fondo, en el trasfondo, que podríamos decir que es un primer elemento de verdad, que es decir, hay una forma en la que se vive la sexualidad. O sea, hay una dimensión de la persona, que es la sexualidad, que la Iglesia tiene ciertos parámetros de cómo debe ser vivida, no solo para los homosexuales, sino primariamente para los heterosexuales, ¿no es cierto? Y claro, tiene que difundirla. Este reclamo que hacen ellos, por ejemplo, de la educación sexual, que tiene mucho sentido, creo yo, que lo compartiría la Iglesia, pero claro, se tienen que ver los enfoques a partir de los cuales se va a tratar eso, y que la Iglesia, creo yo, al menos parece hoy en día estar más abierta a estos diálogos, ¿no es cierto? O sea, tienes al Papa, digamos, hablando un poco, que se ha animado a hablar de homosexuales, tienes monjitas, incluso en Argentina había visto, que hacen apostolado con transexuales. Tienes diferentes experiencias. Pero fíjate que tengo otra impresión. O sea, es verdad lo que tú dices, es verdad que, digámoslo así, hay líderes públicos, partiendo por el Papa, que pueden referirse de manera más explícita a ciertos temas hoy respecto a lo que ocurría en el pasado. Pero mi impresión es que, a consecuencia de lo que decíamos antes con Eduardo, o sea, por un lado, a la conciencia de que en el pasado se le trató mal a determinado grupo de personas, sumado a la conciencia de que la invitación a vivir la sexualidad de un determinado modo no se practica, salvo por un grupo muy reducido de personas, bueno, a mí me parece que ambos fenómenos lo que han conducido es a que no se habla de estos temas. O sea, yo tengo la impresión de que hoy día se habla menos que antes desde la perspectiva de alguien que quiere pensar todos estos asuntos de un modo coherente con el magisterio de la Iglesia. Yo tengo la impresión de que lo que ocurre es que conversaciones de este tipo, esto no es por tirarle flores al podcast, digamos, pero conversaciones de este tipo, digamos, abierta, pasando por todos estos temas sin ningún tipo de complejo o vergüenza, pero haciendo un esfuerzo de formular las distinciones del caso, en fin, yo creo que esto hoy día prácticamente no existe. Sí. No existe. Y yo quisiera hacer un apunte ahí, es que el hecho de que haya apostolado, por ejemplo, con personas transexuales, es algo que no te dice nada sobre la posición de la Iglesia, sobre la moralidad de una práctica o sobre la deseabilidad de una tesis política. ¿Qué quiero decir? O sea, la Iglesia tiene que hacer apostolado con todos, ¿no? Con todos. Cualquier persona en el mundo, y ya no hablemos de transexuales, estaba hablando de asesinos seriales, digamos, es un sujeto digno de hacer apostolado con él,
Y de hecho, gran expresión del apostolado ha sido siempre esto que el propio Papa Francisco llamó ir a las periferias existenciales, digamos, o sea, a las cárceles, y desde luego la población homosexual y todas estas otras expresiones de las disidencias sexuales son un pueblo especialmente pertinente para ser apostolados específicos, precisamente porque sus modos de vida tienen el riesgo de alejarlos de la iglesia, ¿no? Porque el discurso de la iglesia es incómodo de llevar cuando eres una persona, por ejemplo, que vive en una relación homosexual con alguien. Y entonces el discurso de la iglesia te incomoda y la tentación de alejarte de la iglesia, alejarte de Dios, es muy grande. Y eso es lo que la iglesia no se puede permitir, digamos, ¿no? O sea, es que almas se pierdan, por así decirlo, porque la doctrina moral que ella sostiene y que cree como verdadera, digamos, y que tiene razones de peso para creer que es verdadera, está resultándole incómoda vitalmente a mucha gente, digamos. Ahora, perdón, la continuación de ese hilito, si lo tiramos, es que el discurso de la iglesia, y que no es solo de la iglesia, y que no se funda solo por motivos, digamos, religiosos, sino que hay una base, llamémosle antropológica, filosófica, detrás también, es un discurso que tomado en serio también debiera resultar incómodo, y de hecho resulta incómodo para los heterosexuales, digamos. ¿Sí? En el fondo, ¿cuál es el problema de esto? Vuelvo a lo que decía antes, que asexualidad, afectividad y procreación se articulan de un modo tal en esta visión de mundo que supone un tipo de práctica o de abstención de determinadas prácticas que hoy día parecen, perdón la expresión coloquial, pero el mundo de Disney, para cómo vive el mundo contemporáneo en general, digamos. Y eso hay que asumirlo, yo creo, como punto de partida de cualquier reflexión que se tenga al respecto. De hecho, recuerdo cuando visitó Chile hace, no sé, unos 10 años atrás, será, Cherif Girgis, que es un académico, digamos, no creo que sea norteamericano, pero creo que es de origen de alguna otra nacionalidad, pero en fin, hace su vida académica en Norteamérica, trabaja con Robert P. George, con otros académicos de ese perfil, y claro, Girgis estaba invitado a tratar, a partir de un paper que él había escrito junto con Robert P. George justamente y Ryan T. Anderson, sobre la discusión del matrimonio, y en particular del eventual avance, según la categoría que se utiliza, ¿cierto?, del matrimonio homosexual. Y él siempre partía su diálogo, sobre todo en grupos de confianza, yendo mucho más atrás. Decía, no, sí, la discusión sobre el matrimonio es un eslabón bien posterior a problemas previos, y esos problemas te llevan a mirar el modo en que se ha ido legitimando, o deslegitimando, en este caso, la articulación de afectividad, sexualidad y procreación propia de una visión tradicional que hoy día ni siquiera se plantea, salvo en espacios muy reducidos. Yo creo que si uno quiere como ir a la raíz, hay que apuntar hacia allá, pero eso implica hablar de cosas muy incómodas, muy difíciles, dado todo lo que hemos dicho, como el rol de la anticoncepción, como la sexualidad antes del matrimonio, en fin, una serie de cosas que de verdad yo creo que hoy día no se conversan, son una especie de tabú brutal. Pero a mí me parece como que perfecto que pongamos esto, porque es verdad. Es decir, hay cosas que no se conversan, hay cosas que no están claras, hay cosas que no se conocen de la postura de la iglesia, que no tenemos idea. ¿Por qué? Porque el discurso normal, y debo decir, yo creo que de muchos católicos, es incluso que la iglesia lo que pretende es tener cierto poder sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros proyectos de vida, sobre nuestros proyectos familiares, quiere tener cierta primacía sobre todo sobre la institución del matrimonio. Pero ¿qué podemos decir sobre lo que atesora la iglesia o lo que quiere resguardar la iglesia respecto a la sexualidad y estas instituciones? Sí, o sea, ahí el bien que está en juego, bueno, hay varios, pero el fundamental es, que lo enunció Claudio, es la integración de la vida sexual con la vida afectiva. Ese es un primer bien, digamos, que es capital para la comprensión cristiana de la naturaleza humana. Desde luego, eso conduce también a una cierta manera de integrar la intimidad sexual con la procreación, la procreación con la crianza de los hijos. O sea, hay un escalafón de cosas. Por ejemplo... Pero y todo esto antes, asumiendo que hombre y mujer los creó, digamos. O sea, como que es el punto de partida... Claro. No, que antropológicamente, de hecho, incluso anterior. O sea, lo primero que sabemos de la persona humana en la tradición judeocristiana es esa, digamos. O sea, la distinción hombre-mujer. Pero claro, o sea, por ejemplo, una de las cosas que están detrás de la discusión específicamente sobre el matrimonio es la deseabilidad de que un niño se críe con una figura masculina y una figura femenina que sean idealmente su padre y su madre. O sea, pero ese tipo de cosas son una cuarta derivada de otros problemas, ¿cachai? Entonces,
cuando uno empieza a conversar por ahí, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y por qué? Y yo creo que estos vacíos previos son los que le van a abrir la puerta a que se discuta cada vez más, por ejemplo, por qué estaría mal un matrimonio incestuoso. Y que es una cuestión que en Europa ya empieza a ser tema, y que el problema es que muchas veces, incluso las personas así como de matriz intelectual conservadora, realmente rechazan esas cosas sin ningún argumento racional. Las rechazan meramente porque se ven horrendas. Y entonces tú le preguntáis a alguien por qué está mal que se casen un hermano con su hermana, y en la cabeza de mucha gente, insisto, incluso gente de tradición conservadora, el motivo es así como tú le preguntaras, como si tú le preguntaras por qué no se comen los gusanos de mosca, ¿cachai? Claro. Y es simplemente porque es algo horroroso y es algo que no se hace. Pero mientras tú no hagas una elaboración razonada de estas cosas, van a seguirse, yo creo, abriendo este tipo de puertas. O sea, yo creo que la discusión, por ejemplo, sobre la licitud del insecto, a los europeos ya les llegó, digamos, ya a nosotros nos puede llegar en 10 años, no tengo idea. Entonces, en fin, yo creo que aquí hay como uno de los desafíos que tiene la Iglesia, si es que le interesa que su doctrina en estas materias tenga vigencia y se siga reproduciendo y sea practicada, al menos por los católicos, es volver a ese comienzo y hacer de la instancia de discutir sobre los fundamentos de este tipo de cosas una práctica más recurrente, sin tenerle susto, hablar de temas que son así, que parece que dan pudor, parece que como que espantan a algunas personas y que son un poco taquilleras. O como que no hubiera nada que decir, como que no hubiera un fundamento, sino que son costumbres, así, claro, o meras prácticas tradicionales. Ahora, yo noto que este debate muy moderno, digamos, se lo quiere llevar justamente dentro del entorno de la modernidad a la razón. ¿Esto? O sea, cuando nos sentamos incluso, y la Iglesia está asumiendo mucho ese papel de decir, dar razones científicas, razones concretas sobre por qué el proyecto de la Iglesia es un proyecto viable o que debería tener un espacio en la sociedad, debe estar sobre la mesa, mientras, por ejemplo, por otro lado, se dedica a generar una teología del cuerpo, por ejemplo, que no es una cuestión, digamos, meramente de razón, sino tiene una cuestión de fe. ¿Por qué ¿Por qué primero acudir al debate de la razón cuando tenemos otros elementos que son muy fuertes para que esto esté en la sociedad? Y lo segundo, ¿por qué poner esos debates en una sociedad que parece que ya ha perdido frente a la secularización, por ejemplo? Voy a partir por lo segundo, muy breve, y después no sé qué querrá agregar Eduardo, pero yo también creo que hay que tener cuidado con asumir que la sociedad está necesariamente determinada en una dirección de modo irreversible. Es evidente que hay cosas muy arraigadas, partiendo por algunos de los temas que hemos conversado aquí hoy, ¿cierto? Pero pensémoslo de este modo. Yo sé que el ejemplo es de otra índole, es de otra categoría, pero es para ilustrar de que la sociedad no necesariamente va donde ciertas élites creen. Hasta el 4 de septiembre del año pasado, inclusive ese día, al menos así lo han recogido distintos testimonios de prensa, habían no solo personas comunes y corrientes, dirigentes políticos importantes que al interior de la moneda creían que la opción apruebo podía triunfar. Y el pueblo de Chile, no por los temas que estamos hablando, insisto, es una analogía a partir de otro tema, pero el pueblo de Chile, con un 62%, le dijo que no a ese proyecto de una determinada élite que creía representar al pueblo de manera, digamos, bastante integral, bastante completa. ¿Por qué digo eso? Porque a mí me da la impresión de que junto con reconocer los desafíos que hemos hablado al punto de vista sociológico, de las prácticas arraigadas, etcétera, también hay que reconocer que en algunos de los tópicos que estamos conversando acá, la sociedad, o al menos los sectores populares, según distintos estudios disponibles, son menos proclives a aceptar acríticamente algunas de estas agendas. Insisto, no digo que esto sea coser y cantar o que haya una mayoría conservadora en todo y cada uno de los tópicos que... No, para nada. Digo simplemente que la cosa es un poco más compleja y que al menos, por mencionar un ejemplo, el estudio de élites del COES muestra que es relativamente reciente, tiene un par de años o menos, muestra que, a propósito del tipo de asunto que estamos conversando acá, las élites en Chile son mucho más progresistas o, como se quiera decir, en comparación con los sectores populares. Y creo que en algunos temas puntuales eso es bastante visible cuando uno conversa con quien sea, digamos,
en el taxi, en el paradero micro o la feria, no sé, digamos. O sea, no están todas estas agendas igual de arraigadas en la población y especialmente en los sectores populares. Ahora, claro, podría ser una cuestión de tiempo, no hay que dejarse estar, pero hay que partir, yo creo, a propósito de tu segunda pregunta, de reconocer también esa realidad. O sea, esto no es todo parejo, no es aborto, matrimonio homosexual, identidad de género, etcétera, etcétera. No es todo igualmente aceptado. Así, no, yo creo que hay que también tener a la vista eso. Sí. Yo quisiera agregar una cosa a partir de una expresión que ocupaste, que es la de como el proyecto de la iglesia, ¿ya? Y aquí yo querría hacer como una prevención, porque el proyecto de la iglesia, si uno pudiera hablar en esos términos, creo que secundariamente está en juego acá, ¿ya? Y voy a explicar a qué me refiero. Digamos, si uno pudiera determinar un proyecto de la iglesia, yo diría que este es contribuir a la salvación de las almas a través de los medios de gracia que Dios ha dejado en sus manos. Ya ha sido una cosa de ese nivel de generalidad. Y la pregunta, siempre me ha dado risa como este meme que hay sobre Niembro, que es como, ¿y cómo afecta esto a Boca? Se esté hablando de lo que se esté hablando, como la pregunta es así, bueno, ¿y esto cómo afecta a Boca? Yo creo que ese talante, ese como monotemático, en el caso de la iglesia tiene sentido, porque cualquier cosa que uno se esté discutiendo, creo que la actitud correcta de la iglesia sería preguntarse, ¿y cómo afecta esto a la salvación de las almas? ¿Ya? Y ese tendría que ser así como un norte. Esto estoy pensando así en la tradición ignaciana, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. O sea, ese es el principio y fundamento de la vida de la iglesia y de la vida cristiana y de la existencia humana, para ir así ya al fondo de la cuestión. Salvar el alma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nuestra comprensión de nuestra vida sexual atañe la salvación de nuestras almas? Claro. Y yo creo que digamos, aquí obviamente no hay tiempo porque se nos está acabando para entrar en detalle en los pormenores de cómo cada una de estas afirmaciones magisteriales informa esa discusión, pero al menos esa es la clave hermenéutica con la que habría que tratar cualquiera de estos temas. Cómo la afirmación, por ejemplo, acerca de la anticoncepción está iluminando el tema de la salvación de nuestra alma y la perfección de la persona. Perdón, y agrego algo muy breve, y poniéndolo eso en la justa dimensión, en la justa perspectiva, que no es ni mucho ni tan poco, digamos. O sea, en el fondo, recuerdo una anécdota, no la voy a contar completa, en parte por el tiempo y en parte porque tampoco me acuerdo de detalles, pero de un cura, un sacerdote muy tradicional, extremadamente tradicionalista si se quiere, que le hacían en una entrevista una pregunta relativa a alguno de estos temas, probablemente anticoncepción por la época, supongo. Y él tenía una respuesta del tipo como, ¿qué número de mandamientos afecta? Entonces, ¿y qué es lo que quería decir con esa respuesta? Es importante esto, estamos hablando de uno de los 10 mandamientos, no creamos que da lo mismo, pero no es el primero. Y eso lo vinculo mucho a la parábola o a la figura que a mí más me sirve para ilustrar o pensar todos estos temas, que es Jesús y la mujer pecadora, digamos, cuando Jesús primero acoge y pregunta ¿quién no ha tirado una piedra antes? En fin, se entiende, ¿cierto? Como ¿quién tiró la primera piedra? Como la frase exacta se me fue ahora. Que no haya pecado. Eso, que tira la primera piedra, tal cual. Lo cual muestra una actitud de acogida, que tampoco hay que olvidar, y luego también es muy exigente. Y dice, vete, no peques más, digamos. O sea, son las dos cosas, son las dos caras de la moneda. Yo creo que es un buen marco general para entrar a estos temas que en particular, de manera pormenorizada, no vamos a alcanzar probablemente a analizar ahora. Ahora es bien interesante lo que decías porque es verdad. Es el proyecto de la iglesia, dentro de su dimensión religiosa moral, digamos, es la salvación de las almas. Pero como decíamos al principio, esto se enfrenta hoy en día a proyectos concretos, políticos, que se ponen en la sociedad, y la iglesia se para frente a esos proyectos porque, más allá de la iglesia creer que esto para sus fieles y para los futuros posibles fieles dentro del proyecto evangelizador puedan creer en estas propuestas que hace la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Porque yo creo que en la iglesia hay la creencia de que lo que ella plantea le sirve a todos, más allá de que sean creyentes, de que sean fieles católicos o no, y que por eso esa propuesta tiene que jugar una parte en el papel público, ¿no? Y por eso es doctrina social también, digamos, porque se genera a partir de la reflexión teológica, filosófica de la humanidad como un bien para todos, ¿no? O sea, ¿cómo superamos esa dimensión de esto es un discurso para mis fieles, para que se salven, a esto es un discurso para la humanidad,
para que todos vivamos mejor. Sí. O sea, lo que pasa, claro, o sea, de todas maneras, de hecho, desde que la doctrina social de la Iglesia se sistematiza en su forma moderna, empieza cada vez más a ser dirigida no solo a los católicos, sino que a todas las personas de buena voluntad, y eso expresamente, ¿no? Al menos yo creo que desde Populorum Progressio, no sé si antes, que se dirigen expresamente los documentos de doctrina social a todas las personas de buena voluntad. Ahora, dicho esto, también es verdad que las exigencias que le impone la Iglesia a los bautizados no son las mismas que las que les impone a las personas simplemente por tener buena voluntad, porque si las conclusiones complejas en estos temas fueran fáciles de acceder para la mera razón natural, entonces la revelación no habría sido necesaria. O sea, nosotros necesitamos de la revelación en gran parte porque nuestra razón no nos da un acceso inmediato a este tipo de puntos. O sea, y necesitamos en ese sentido de la asistencia, no voy a decir acá de la fe directamente, aunque también, sino de toda esta larguísima tradición de pensamiento moral que tiene más de 2000 años, porque no se inicia con Jesucristo. O sea, Jesucristo mismo es una persona que se inserta en una tradición, y en ese sentido la tradición judeocristiana nos da enseñanzas de filosofía moral y de moral también en materia sexual desde incluso antes que eso, y con la que los cristianos creo que podemos tener una gran confianza, que es que ha habido una enorme consistencia en esa tradición, y le ha permitido llevar una vida buena a muchas personas. O sea, de hecho, ha conducido la moral cristiana, entre otras cosas, a que emerjan en su seno agendas que son contrarias a sus enseñanzas, porque la vida en las sociedades cristianas, por ejemplo, ha dado mucha más apertura para discutir este tipo de cosas y para desarrollar proyectos vitales que en otras tradiciones. O sea, digamos, en el mundo musulmán hoy serían impensables muchas de estas cuestiones, no porque sean sociedades más justas, sino porque son más constrictivas. No, y a propósito de eso, yo no quería dejar de decir o de reiterar, reforzar algo que ha salido en la conversación al pasar, y es que yo creo, e insisto que no es por tirarle flores al podcast, pero que este tipo de ejercicios confirman lo que dice Eduardo, o sea, una profunda vocación por la honestidad, apertura y libertad intelectual a tomarse en serio todos los temas, incluyendo aquellos que hoy día, lo que podríamos llamar la opinión dominante de la sociedad contemporánea, no está dispuesta ni siquiera a pensar. Que yo creo que también eso puede ser atractivo a la hora de convocar, de pensar en el fondo todas estas cosas. Mira, hoy día el que te invita a desafiar los cánones establecidos, el que te invita a al menos cuestionarte, llevar una vida radicalmente diferente, no es el progre, digamos, por decirlo así de modo coloquial. O sea, es aquel que te está diciendo, por ejemplo, fíjate que la articulación de afectividad, sexualidad y procreación puede tener un horizonte diferente, y un horizonte que además, dicho sea de paso, tampoco lo hemos mencionado esto, no lo hemos mencionado, un horizonte que es consistente con otras preocupaciones que la sociedad contemporánea sí le hacen sentido, sí, como la mentalidad ecológica, por ejemplo. Claro. Que ahí hay cruces muy interesantes entre una determinada visión más tradicional de la sexualidad y la preocupación por el medio ambiente. Y en esa misma línea, todo el surgimiento del Me Too, por ejemplo, ha mostrado unas coincidencias súper interesantes entre algunas versiones de un feminismo que viene de una tradición no cristiana y que en algunas expresiones tiene una deriva anticristiana incluso, claro, pero que tiene una convergencia muy notable con algunas enseñanzas muy tradicionales, por ejemplo, en temas relativos a la prostitución, relativos a la pornografía, relativos a un montón, incluso al tipo de, a la manera en que tendríamos que valorar un encuentro sexual casual en que las dos personas están borrachas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que, digamos, donde una tradición, aparentemente por beatería, había dicho, oiga, mucha atención acá que se está objetivando a una persona, es como que de repente hace clic que esta objetivación no es meramente una preocupación de estos beatos, sino que es un fenómeno que puede terminar con una persona siendo violada sin saberlo, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Me quedo con lo último que decías, que esa contradicción que el Papa Francisco la mostraba en Laudato Si, de cómo hay una onda, digamos, ecologista, pero que justamente se encuentra con todas estas prácticas que no son precisamente muy ecológicas o muy ligadas, digamos, a la naturaleza de las personas, y que son temas que hay que seguir profundizando y que hay que seguir hablándolos. Pero para cerrar, y para despedirme de ustedes, Claudio y Eduardo, por una conversación, digamos, valiente, como decía, digamos, al principio Eduardo,
que digan dos cosas que creen que tengan que ser dichas a la sociedad desde esta postura, digamos, de la propuesta social que tiene la Iglesia hoy sobre esta mesa en la que hemos hablado de diversidades, de sexualidad, de instituciones. Claudio. Dale, Amador, dale. No, yo tengo una que me parece clave, y es que la vara maestra de esta doctrina es siempre el amor al prójimo, el amor a Dios y al prójimo, pero en este caso es el amor al prójimo en razón de amor a Dios. ¿Por qué digo esto? Es porque cuando decíamos al comienzo que estos temas hay que tratarlos con delicadeza, dice el Papa Benedicto en Caritas in Veritate una cosa que es crítica, y es que la verdad no es una piedra que se arroja sobre la cabeza. Y si estos temas son delicados, lo es porque si es que por razón de defender estos temas morales me doy cuenta de que odio a Rolando Jiménez, digamos, algo se me salió de las manos y estoy mal enfocando esta cuestión. Porque es muy obvio que si el sentido de la moral humana, no solo la moral sexual, la moral humana en general, es hacer más probable que las personas se acerquen a Dios, entonces si yo empiezo a disparar con ametralladora, movido no por el amor al prójimo y el deseo de su perfección, sino que movido porque resulta que estos tipos me parecen despreciables, obviamente no los voy a acercar ni a la verdad, ni a Dios, ni a la libertad entendida al modo en que se entendió la libertad en la tradición clásica de Occidente, etcétera. O sea, yo creo que ahí hay como un aspecto crítico para pesar todas estas materias. Me parece que lo que decía el Papa Francisco es que como la verdad es como una piedra preciosa, no la tiras en la cabeza a alguien, sino que le muestras el brillo de esa verdad, ¿no? Claudio. Sí, una cosa en virtud del tiempo, que ya yo creo que nos pasamos, fuera de micrófono habíamos dicho, oye, no tan largo, en fin. Este desafío, esta invitación a pensar como se dice hoy en día, a mí no me gusta mucho la expresión, pero fuera de la caja, tomarse en serio las cosas y con libertad y apertura, en fin, yo creo que por supuesto aplica para los católicos o cristianos en general la perspectiva que lo hemos hablado, pero también hay que intentar mostrar ese desafío al mundo en general, y yo creo que parte de ese desafío también es mostrar cómo cosas que en Chile hemos naturalizado no tienen nada de obvias, nada de OCDE, nada de desarrollado. O sea, por ejemplo, el porcentaje de niños que nacen en Chile fuera del matrimonio o alguna unión legalizada es una cuestión que no tiene parangón alguno. Entonces, dramático. O sea, pero es una cuestión impresionante, digamos. De hecho, me ha tocado conversarlo un par de ocasiones en distintos momentos con personas, digamos, extranjeras, y se sorprenden mucho. Entonces, yo creo que también ahí hay un hilo del cual tirar. No es que todas las cosas que pasan en Chile necesariamente tendrían que ocurrir o son propias de países que miramos como modelo, incluso no con los lentes del creyente, sino con los lentes, para usar la figura un poco caricaturesca, pero se entiende, del progre. No. O sea, eso es algo que no tiene parangón, y también creo que exige, dada su conexión, al menos indirecta, con varias cosas que hemos hablado, a estar dispuesto a pensar más allá de lo obvio y de lo que supuestamente es lo correcto. Y sobre todo, el por qué importan estas cosas, digamos, ¿no? Y cómo afectan no solamente a nosotros como individuos, sino al conjunto de nuestra sociedad. Gracias, Eduardo, gracias, Claudio, gracias por estar en Pluto Podcast, y pues nos vemos la siguiente. Chao. Chao.